La única forma de uno mantenerse protegido completamente en contra de la herejía es manteniéndose completamente, diariamente, cerca de la palabra de Dios. Después de todo, la herejía y la mentira siempre es más atractiva. Quédate conmigo en este video. Que Dios te bendiga. Gracias familia por ver este video de hoy y estudiar con este servidor. Quiero invitarte a que te suscribas, le des a like y a que puedas compartir este video con tus amigos. Hoy estudiamos el tema al sonido de la trompeta. Y el texto para hoy lo encontramos en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16, y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. El apóstol Pablo estaba escribiendo la primera y la segunda carta a los tesalonicenses, a estas iglesias, a estas personas que vivían en esta ciudad. Tesalónica era una ciudad romana de mucha importancia en el imperio, que tenía una gran población y tenía muchos cristianos también. Sin embargo, habían varias herejías que se habían desarrollado dentro de la iglesia de Tesalónica. Una de esas herejías era el problema de los muertos. Muchos creyentes en la iglesia tenían la creencia de que cuando una persona moría, pues estaba completamente perdido. Que la única forma de una persona salvarse era mantenerse viva hasta que Cristo viniera. Por eso muchos se preocupaban al saber que muchos de sus familiares y amigos habían muerto. Otra de las herejías que estos cristianos de Tesalónica tenían era relacionado a la segunda venida de Cristo. Si usted lee la segunda carta del apóstol Pablo a esta iglesia, notará que ellos tenían problemas con la venida de Cristo, porque muchos de ellos ya pensaban que Cristo había venido, y no de forma visible, porque era obvio que no lo habían visto, pero muchos pensaban que Cristo había venido de forma espiritual. Por estas y otras razones, el apóstol Pablo había tomado el tiempo de escribir estas cartas para los cristianos de Tesalónica. Y en el día de hoy nosotros vamos a tratar un tema en específico, y es lo que Pablo dice en estos versos, comenzando en el capítulo 4, el verso 13 al 15 dice lo siguiente: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. En este verso usted ve que Pablo está tratando el tema de los muertos. Muchos han muerto y estaban preocupados porque creían que se habían perdido completamente. El verso 14 sigue diciendo: Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Note que en este verso Pablo habla de la muerte y la resurrección de Cristo como un ejemplo de lo que también va a pasar con nosotros. El hecho de que una persona haya muerto no quiere decir que esa persona se perdió. Estamos hablando de las personas que murieron en Cristo, no cualquier otro tipo de persona, porque sabemos que los que nunca han creído en Dios y los que no han puesto sus vidas en las manos de Dios no se salvarán. Pablo está hablando acerca de los que murieron creyendo en Jesús. Hay otro tema que el apóstol Pablo agrega en el verso 14, y es que la frase cuando Pablo dice: así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron. Muchos han malinterpretado esta frase al decir que estas son las personas que murieron y fueron al cielo. Sus almas fueron al cielo y cuando Jesús venga las traerá con él. Pablo no se está refiriendo a eso. Pablo está hablando de que cuando Cristo venga, porque él está hablando acerca de la muerte y la resurrección de Jesús como un ejemplo para nosotros. Con esto, Pablo lo que quiere decir es que cuando Cristo venga, traerá a estas personas que murieron en él a la vida. Y la mayor evidencia de eso es que en el verso 15 y el 16 Pablo explica lo siguiente: Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que estemos vivos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Verso 16: Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Usted puede verlo claramente sin necesidad de ir a muchos otros versículos de la Biblia. Con estos versos nosotros podemos ver lo que Pablo está diciendo. Y es por eso, hermanos queridos, que usted necesita aferrarse a la palabra de Dios.
Por eso que usted necesita estudiar lo que la Biblia dice y no los cuentos que se inventan predicadores y falsos profetas, falsos maestros, personas que ni siquiera ellos mismos estudian bien la palabra de Dios. Usted es el primer responsable de estudiar la palabra de Dios, porque Dios no te va a pedir cuenta por lo que otro dijo. Dios te va a pedir cuenta por el esfuerzo que tú hiciste de aprender la palabra de Dios. Hoy es un día bonito, hermano querido, para que usted entienda que si perdió un ser querido y esa persona murió en Jesús, esa persona cuando Cristo venga volverá a la vida. Y al mismo tiempo, hoy es un día bonito, hermano, para que usted recuerde que necesitamos aferrarnos a lo que la palabra de Dios dice y no a lo que los hombres dicen. Hoy es un día bonito. Ábrele tu corazón a Jesús. Dios te bendiga.